Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. A continuación, tendremos la intervención e inauguración de la 45ª sesión ordinaria CUPIA a cargo del maestro Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Saludo en primer lugar y con mucho gusto al señor gobernador, al ingeniero Carlos Lozano de la Torre. Señor gobernador, muchas gracias por su hospitalidad. Una gran felicitación, no únicamente por el gran desarrollo que ha logrado en Aguascalientes, con cifras absolutamente impresionantes de crecimiento, sino particularmente porque es parte de lo que ha hecho posible de este crecimiento de Aguascalientes el compromiso que usted ha tenido con la educación. Aguascalientes es, sin lugar a dudas, el estado que va a la vanguardia en materia educativa en el país, un estado que mantiene los más altos índices de calidad desde la educación básica, la educación media superior y, por supuesto, la educación superior. Y ahora con este gran proyecto de vinculación, como es ejemplo esta universidad, de poder vincular de manera muy eficiente y muy eficaz a la educación superior con el mercado laboral. Así es que, gobernador Carlos Lozano de la Torre, amigo, además, muchas gracias y te felicito por el gran trabajo que has realizado por el bienestar de Aguascalientes y por la educación de Aguascalientes y de México. También saludo con mucho gusto al maestro Jaime Valls. Jaime, gracias por esta invitación y también una gran felicitación por el gran trabajo que estás realizando al frente de la NUYES y por supuesto por toda la disposición a cooperar ya que trabajemos juntos entre el gobierno federal y la NUYES. Y que como lo he comprometido y lo comprometí en la reunión que tuve con ustedes, nos estaremos reuniendo periódicamente para poder ir desarrollando una agenda de trabajo por el bienestar de la educación superior de todo el país. Doctora Blanca Rivero, muchas gracias por su hospitalidad y también una felicitación por el gran trabajo que se está realizando. Saludo también con mucho gusto a la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, a la diputada Hortensia Aragón, a quien felicito porque este martes fue electa como nueva presidenta de esta Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, con quienes estaré el próximo miércoles compareciendo ante esta comisión con mucho gusto y la felicito y le reitero toda nuestra voluntad de trabajar de manera conjunta con usted y con toda la comisión. Saludo también a la diputada por Aguascalientes que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias, Denise, gracias por estar aquí con nosotros. Saludo, por supuesto, a nuestro anfitrión, señor rector, muchas gracias y lo felicito por este magnífico edificio y por el gran trabajo que está realizando. Saludo al titular, al director del Instituto de Educación del Estado, muchas felicidades también por el trabajo realizado y, por supuesto, a los rectores, al señor director del Politécnico que nos acompañan aquí, a todos ustedes, rectores, rectoras que nos acompañan, que están aquí con nosotros y principalmente a todos los miembros de esta gran comunidad universitaria, a todos ustedes jóvenes de esta Universidad de Aguascalientes. Me da mucho gusto encontrarme aquí con ustedes en esta reunión del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines. Sin duda, se trata de un foro que les permitirá poder continuar un análisis de los grandes retos que tenemos en la educación superior y poder caminar y salir hacia adelante. En este consejo que congrega a 85 de las más importantes instituciones de educación superior públicas del país, les reitero el apoyo y la cercanía del gobierno federal y les deseo que puedan tener unas jornadas muy exitosas de trabajo. El presidente de la República lo ha dicho en diversas ocasiones.
La prioridad de este gobierno es la educación. Y dentro de las 13 reformas estructurales que se aprobaron durante la primera mitad de esta administración, sin lugar a dudas, la más importante es la reforma educativa. Y este apoyo y esta prioridad que ha tenido el presidente de la República y que tiene con la educación, más allá de discursos, más allá de retórica, lo ha comprobado con hechos. Por un lado, con un respaldo absolutamente inédito, un respaldo político a la transformación más profunda que ha vivido el país en materia educativa en las últimas décadas. Un respaldo sin límites y a fondo, a pesar de cualquier resistencia de la reforma educativa. Pero también lo ha demostrado con la prioridad presupuestal que le ha dado al sector educativo, que le ha permitido crecer en estos primeros 3 años de una manera muy destacada. Y que en momentos como el que vivimos hoy en día, momentos que por razones ajenas al país, derivadas de circunstancias de la economía internacional, ha habido una caída muy sensible en los precios del petróleo, teniendo un impacto muy importante en el presupuesto del país y del gobierno, y que por lo mismo nos ha planteado un gran reto para el próximo año, ya que, como también lo ha dicho con claridad el presidente de la República, no vamos a recurrir a más impuestos, no vamos a recurrir, y menos en este momento, a mayor endeudamiento. Así es que la ruta es tener un ajuste en el presupuesto. Pero a pesar de ese ajuste, la instrucción del presidente es que en materia educativa, y de manera muy señalada y particularmente en términos del presupuesto de educación superior, es que no haya recortes al presupuesto de la educación superior. Que a pesar de estas dificultades podamos mantener al menos el mismo presupuesto que tuvimos el año pasado. Sé que es insuficiente, a todos nos gustaría que el próximo año tuviéramos más recursos para la educación, pero en este contexto el esfuerzo que se hace es que no haya recortes a la educación superior. Y no solamente se ha demostrado ese apoyo con el presupuesto, como decía hace un momento, en educación superior, en ciencia y en tecnología, parte fundamental de la tarea que tienen todas las universidades del país, particularmente las públicas, y que es la palanca y será la palanca del desarrollo de México. Durante las 3 últimas décadas, el presupuesto en ciencia y tecnología se mantuvo en la misma proporción, 0.4% del Producto Interno Bruto. En estos casi primeros 3 años de la administración del presidente ya se elevó a 0.6%. Es decir, durante 3 décadas se mantuvo en 0.4% y tan solo en 3 años ya se logró elevar a 0.6%, acercándonos a cumplir con la meta del final del sexenio de tener un gasto cercano al 1% del Producto Interno Bruto. Este compromiso inédito en muchos aspectos del presidente de la República con la educación, con este apoyo político y con este apoyo presupuestal a la educación, nos pone en una situación crucial para el país. Estamos en uno de los momentos más importantes y definitorios para el futuro de México. Estamos en medio de una de las transformaciones más grandes, más profundas y más radicales que se ha hecho a la educación del país. Tenemos ya la reforma educativa en su etapa legislativa, que implicó cambios a la Constitución, que implicó la creación de 2 nuevas leyes y modificaciones a la Ley General de Educación. Y estamos precisamente ahorita en el esfuerzo de implementar esta reforma que tiene como objetivo central que además de que tengamos una educación laica, gratuita, pública, que sea también de calidad. Ese es el gran reto y por eso se hizo esta reforma, para que podamos llevar educación de calidad a todas las escuelas y a todas las universidades del país. Y este reto de implementación es que ahora podamos llevar este nuevo derecho a una educación de calidad de la Constitución a las aulas. Ese es el reto y por eso, precisamente en estos momentos que estamos en ese tránsito de implementación de la reforma, es que, insisto, vivimos un momento crucial para el país.
un momento en donde, a pesar de las resistencias que siguen existiendo a esta reforma, no nos podemos dar por vencidos y, al contrario, ser muy arrojados y seguir adelante, porque la implementación de esta reforma depende de la implementación de esta reforma en gran medida el futuro del país. Si hoy podemos continuar y logramos implementar de manera exitosa esta reforma, estaremos pavimentando el camino para que tengamos una educación de calidad que nos permita a todos los mexicanos vivir en un país más libre, más justo y más próspero. Si claudicamos y no logramos implementar esta reforma, el futuro para el país puede ser muy triste y muy gris. Por ello, insisto, hoy en este momento estamos viviendo uno de los momentos más importantes para el futuro del país, con el empeño de poder implementar y salir adelante con esta reforma educativa que, por supuesto, tenemos que seguir construyendo juntos. Quien encabeza estos esfuerzos nos toca al gobierno federal, pero no lo podemos hacer solos. Y el apoyo que tenemos de las autoridades locales, de gobiernos como el de Aguascalientes, el que tenemos del Congreso, el que tengamos de las universidades y particularmente de ustedes, de los jóvenes de México, es absolutamente fundamental. Y por ello, en este esfuerzo de poder implementar esta reforma, desde que me ha designado y he tenido el honor de que el presidente de la República me designara secretario de Educación, hemos fijado 7 grandes prioridades para poder implementar esta reforma y continuar con la transformación educativa del país. La primera prioridad es poner a la escuela en el centro del sistema educativo. Previo a la reforma educativa, las escuelas del país estaban al servicio del sistema. Hoy, gracias a esta reforma, tenemos la oportunidad de invertir esta ecuación y de que sea el sistema educativo quien esté al servicio de las escuelas. ¿Qué significa eso en concreto? Significa que le podamos dar mayor autonomía de gestión a las escuelas, significa que podamos fortalecer el rol de los directores, que podamos darle mayor acompañamiento pedagógico a las escuelas para que, más allá de los edificios, podamos crear verdaderas comunidades de aprendizaje que permitan, desde la etapa de la educación básica, ir construyendo esa educación de calidad. Segunda prioridad, mejorar de manera muy sensible la infraestructura, el inmobiliario y los materiales de las escuelas, desde educación básica hasta educación superior. El Estado mexicano, durante el siglo XX, de manera muy particular, hizo un esfuerzo extraordinario y con un gran éxito de extender la educación a todos los rincones del país. Cuando se creó la Secretaría de Educación Pública, un 3 de octubre de 1921, el sueño en ese momento del presidente Álvaro Obregón y del primer secretario de Educación, José Vasconcelos, fue crear y sostener un sistema nacional de educación pública. En aquel entonces eso parecía una utopía. Únicamente el 10% de los niños tenía acceso a la educación primaria y la educación en el resto de los niveles era prácticamente inexistente. 94 años después, con una población que se ha quintuplicado, hoy en día podemos decir que ese sueño, que en ese momento parecía una utopía, en gran medida se ha cumplido. Hoy tenemos una cobertura prácticamente del 100% en educación primaria y secundaria, es decir, llegamos a todos los rincones del país. En todos los rincones del país hay una escuela y hay un maestro. En educación media superior tenemos ya una cobertura de 75% y en educación superior nos estamos acercando a un 35% de cobertura. Eso, todo este sistema educativo del que ustedes forman parte, significa 34 millones de alumnos en 260,000 escuelas. Y para darles un dato de esta dimensión, en Estados Unidos, con 86 millones de alumnos, se imparten los servicios educativos a 86 millones de alumnos en 180,000 escuelas. En México, para 34 millones de alumnos, prestamos estos servicios en 260,000 escuelas. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos habla, por un lado, de la gran dispersión poblacional que existe en algunos estados del país, particularmente en el sur, y nos habla del esfuerzo que ha hecho a lo largo de más de 90 años el Estado mexicano para llegar a todos los rincones. Pero este esfuerzo, sin lugar a dudas,
ha planteado retos en donde todos lo sabemos, hay un gran deterioro ya de la infraestructura escolar. Hay zonas en donde la infraestructura escolar no tiene condiciones de dignidad. En todo el país, por darles un dato, el 11% de las escuelas no tienen baños. Y este indicador se vuelve mucho más crítico en los estados más pobres del país, del sureste, en Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Esta condición puede llegar incluso al 30%. Y por ello, el presidente de la República anunció en su último informe de gobierno la creación de un nuevo programa de certificados de infraestructura escolar. Un programa que es un mecanismo financiero novedoso que nos va a permitir tener 50,000 millones de pesos adicionales para los próximos 3 años para destinarlo a mejorar las escuelas y las universidades del país. Este va a ser el programa de infraestructura más grande que se haya tenido en décadas. Vamos a poder llegar a un poco más de 35,000 escuelas y universidades para dejar a la gran mayoría de ellas en condiciones de dignidad. Por cierto, vamos a estar el lunes en una CONAGO educativa con los señores gobernadores firmando precisamente los convenios para que podamos arrancar estos programas de certificados escolares. Tercera prioridad tiene que ver con la construcción de un servicio profesional docente, es decir, maestros de calidad, iniciando con el fortalecimiento de las escuelas normales, que pueda continuar con la formación continua de los maestros y que tengamos evaluaciones de calidad. La cuarta prioridad, con una revisión a fondo de los planes y programas de estudio que nos permita construir de manera conjunta con todos los miembros del sector educativo planes y programas actualizados, acordes con los cambios económicos y tecnológicos, pero también acordes a los valores democráticos, a los valores de justicia, de libertad, de solidaridad, de respeto a la ley del siglo XXI. Nuestra quinta prioridad es además tener un sistema educativo de mayor calidad y equidad. Tema fundamental en esta agenda es que podamos seguir incrementando los niveles de cobertura de educación media, superior y superior, que podamos seguir reduciendo los niveles de deserción, que podamos tener becas mucho más eficientes que se logren concentrar en los alumnos que más lo requieren, en los deciles de menor ingreso y que allá podamos llevar las becas, que podamos avanzar en educación especial, en educación indígena, en fin, en una agenda que nos permita, además de ir teniendo una educación de mayor calidad, también una educación más incluyente y equitativa. La sexta prioridad que tiene que ver con esta universidad y con el éxito que ha tenido este Estado es el poder lograr una vinculación más eficiente y efectiva entre el sector educativo y el sector productivo. ¿Para qué? Para que ustedes, jóvenes que están estudiando, como los que estudian aquí en esta universidad, una universidad de excelencia y de privilegio, muchos otros jóvenes en el país como ustedes puedan encontrar empleos bien pagados y vinculados a la materia que están estudiando. Necesitamos que los planes y programas tengan una mayor pertinencia para que se puedan vincular mejor al sector productivo y a las vocaciones de producción regional que tenemos en el país, pero también que podamos apoyar el crecimiento económico del país a partir de la educación y de la generación de conocimientos propios a través de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y finalmente, la séptima prioridad tiene que ver con una reforma administrativa de la Secretaría de Educación y de cómo administramos la educación en el país. Cómo podemos, a través de la nueva nómina única, tener un padrón más eficaz, más eficiente y más transparente para el pago de los maestros, construir un sistema de gestión más transparente y eficaz del sistema educativo y, por supuesto, una transformación de la propia Secretaría de Educación Pública que responda a las nuevas realidades de la reforma educativa. Una secretaría que tenga menos grasa y más músculo para poderle servir mejor a los mexicanos. En este camino de poder construir esta reforma educativa fundamental para el futuro del país, el rol que tengan todos los rectores y rectoras de las universidades públicas es fundamental. Ustedes son parte clave de esta transformación educativa por la parte que toca a la transformación que tenemos que hacer
en la educación superior, pero también en el apoyo que nos puedan dar para la transformación de la educación básica y de la educación media superior. Apoyándonos en las universidades podremos formar mejores maestros, podremos tener una pedagogía mucho más acorde y pertinente para educar mejor a los mexicanos. Y por supuesto, con una educación superior cada vez de mayor calidad, con mayor cobertura y mejor vinculada al mercado laboral, podremos tener un país más sólido, caminando en la construcción de tener una economía vibrante, una economía basada en el conocimiento y que a partir de esa educación, como decía hace un momento, juntos podamos construir un país más libre, más justo y más próspero. Así pues, les doy una felicitación, me da mucho gusto haber podido estar con ustedes en esta inauguración y les deseo el mejor de los éxitos a todos. Muchas gracias. Siendo las 12:05 del día de hoy, viernes 16 de octubre del año 2015, declaro formalmente inaugurada la 45ª sesión del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines CUPIA, con la certeza que en esta sesión se tratarán temas relacionados con la movilidad, la comparación de los planes y programas, la internacionalización y la calidad académica de las universidades de todo el país. Muchas gracias. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.